¿Alguna vez has sentido que vives para todo el mundo menos para ti? Te levantas, cumples, sonríes, te esfuerzas, pero en el fondo algo dentro de ti permanece callado esperando ser escuchado. No se trata de tristeza ni de debilidad, se trata de desconexión, de haberte perdido poco a poco en medio del ruido, las expectativas y las obligaciones. Y lo más doloroso es que ya ni siquiera lo notas. Pero hoy puede ser el día en que decidas volver a ti, porque no estás roto, solo estás desalineado. Lo que necesitas no es hacer más, es reconectar contigo, volver a mirar hacia adentro, volver a sentirte en paz contigo mismo. Los estoicos lo sabían. El verdadero poder no nace de controlar lo externo, sino de habitar tu interior con firmeza. En este video, no vas a encontrar promesas vacías ni fórmulas mágicas. Vas a encontrar 15 lecciones estoicas que han resistido siglos y que hoy pueden ayudarte a recuperar tu centro, tu calma, tu dirección. Si estás dispuesto a mirar hacia adentro con valentía, te prometo algo: no saldrás igual, porque cuando el alma se alinea con su verdad, la transformación se vuelve inevitable. Estás listo para volver a ti. No estás roto. Estás desalineado. Hay momentos en la vida en los que te sientes perdido, desconectado, como si algo dentro de ti estuviera apagado, sin fuerza, sin rumbo. No es fácil de explicar. Cumples con tus deberes, haces lo que se espera de ti, incluso aparentas estar bien, pero en tu interior sabes que algo no encaja. No es tristeza, no es cansancio, es una sensación más sutil, la de haberte alejado de ti mismo. Como si hubieras dejado de ser el protagonista de tu propia vida, para convertirte en un personaje secundario en las historias de los demás. Y lo más peligroso es que con el tiempo te acostumbras. Aprendes a sobrevivir en la desalineación, aprendes a sonreír con la máscara puesta. Pero eso no significa que estés roto, solo significa que estás desconectado de tu esencia, porque nadie nace roto. Lo que sucede es que al alejarnos de nuestra verdad más profunda, empezamos a vivir una vida que no sentimos como nuestra. Y cuando vives desalineado todo cuesta el doble. Pierdes claridad, pierdes energía y lo más importante, pierdes el sentido. Los estoicos lo entendieron con claridad: no es el mundo exterior el que nos rompe, es el hecho de ceder el control de nuestra alma a todo lo que no depende de nosotros. Marco Aurelio escribió: el alma humana se degrada cuando se convierte en esclava de lo externo. Esa esclavitud invisible ocurre cada vez que dejas que la opinión de otros tenga más peso que tu propia voz, cada vez que priorizas agradar a costa de tu paz, cada vez que dices sí cuando querías decir no. Cuando vives para encajar, dejas de habitar tu verdad, y una vida sin verdad es una vida sin raíz. Imagina una brújula. Si la colocas cerca de un imán, pierde su capacidad de orientar. Gira, 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 sin dirección. Lo mismo te pasa a ti cuando estás rodeado de ruido, presión social, expectativas ajenas. Tu brújula interior sigue ahí, pero necesitas alejarte del ruido para que vuelva a señalar tu norte. No importa cuánto tiempo hayas estado desconectado, nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para empezar a habitar tu centro otra vez. La buena noticia es que volver a ti es posible. No necesitas cambiar todo de golpe. No tienes que tener todas las respuestas. No hace falta dar un giro dramático. Solo necesitas detenerte y hacerte una pregunta valiente. ¿Qué en mi vida ya no es mío? Tal vez sea una relación que mantienes por costumbre. Tal vez sea un trabajo que nunca elegiste. Tal vez una rutina que ya no te representa. Sea lo que sea, mereces cuestionarlo, porque tu paz vale más que cualquier apariencia. Tu autenticidad es más importante que tu reputación. Hoy te invito a escribir esa pregunta en un papel. ¿Qué parte de mi vida ya no me pertenece? Y luego, con total honestidad, anota lo primero que venga a tu mente, sin juicios, sin filtros. No para tomar una decisión impulsiva, sino para empezar a recordar quién eres cuando nadie te mira. Volver a ti no es un acto egoísta, es un acto sagrado. Es volver a colocar tus manos sobre el timón de tu existencia.
Es recordarte que tu vida tiene un propósito, una dirección y un valor que no depende de lo que logras, ni de lo que otros piensan, sino de cuánto vives alineado con tu verdad. Esta lección está profundamente conectada con uno de los principios centrales del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar cómo te ven los demás, pero sí puedes controlar si decides escucharte. No puedes controlar las expectativas externas, pero sí puedes decidir si les das poder. No puedes controlar el pasado, pero sí puedes elegir no repetirlo. Y cuando haces esa elección, la de regresar a ti, a tu centro, a tu verdad, algo dentro de ti empieza a sanar. No es un proceso inmediato. A veces duele, a veces confunde, a veces te sientes más perdido justo antes de volver a encontrarte. Pero vale la pena, porque reencontrarte contigo es la única forma de vivir sin traicionarte. Y una vez que lo experimentas, ya no puedes volver atrás. Empiezas a decir sí, solo a lo que te nutre. Empiezas a rodearte de lo que resuena contigo. Empiezas a reconocerte en el espejo. Y por primera vez en mucho tiempo te miras con paz. Ahora te dejo con una reflexión sencilla pero poderosa. ¿Cuánto de lo que haces hoy lo haces por ti? ¿Y cuánto lo haces por miedo a no ser aceptado? Respóndelo sin miedo, porque ahí está la raíz de muchas de tus decisiones, de tu agotamiento, de tu desconexión. No se trata de huir del mundo, no se trata de renunciar a tus responsabilidades, se trata de volver a ti, para que al regresar al mundo lo hagas desde tu centro, no desde el vacío, porque la diferencia entre reaccionar desde el miedo y actuar desde la verdad es la diferencia entre sobrevivir y vivir con sentido. En la siguiente lección, vamos a profundizar en un error silencioso que muchos cometemos sin darnos cuenta: confundir nuestro valor con nuestra productividad. Porque si no aprendemos a valorar nuestro ser por encima del hacer, siempre viviremos corriendo, siempre buscando más, y nunca llegando a nosotros mismos. Tu valor no depende de tu productividad. Vivimos en una época que glorifica el hacer. Nos enseñaron que cuanto más produces, más vales, que el descanso es pereza, que la quietud es pérdida de tiempo, que si no estás avanzando te estás quedando atrás. Y sin darnos cuenta hemos empezado a medir nuestro valor personal por nuestra capacidad de mantenernos ocupados. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que eso es una ilusión, que tu valor no depende de tu productividad, ni de cuántas tareas completas, ni de cuántos logros acumulas? Tu valor no se mide en resultados, se siente en presencia, en quién eres, incluso cuando no estás haciendo nada. Esta es una de las trampas más silenciosas del mundo moderno: confundir acción con significado. Como decía Séneca, no confundas estar ocupado con estar vivo, porque muchas veces estar ocupado es solo una forma elegante de huir de uno mismo. Trabajas sin parar, te llenas de listas de metas, de urgencias, y debajo de todo eso solo hay una verdad que no quieres enfrentar, que no sabes quién eres cuando el ruido se detiene. Pero la buena noticia es que puedes volver a recordarlo, porque tu esencia no desaparece cuando dejas de producir. Al contrario, es justo ahí en el silencio donde empieza a revelarse. Imagina un árbol en invierno. No da frutos, no florece. Desde afuera parece inactivo, improductivo, incluso muerto. Pero por dentro está regenerando su savia, reforzando sus raíces, preparándose para florecer cuando llegue el momento. ¿Dejarías de valorar ese árbol solo porque no da frutos hoy? Entonces, ¿por qué te tratas con menos compasión cuando tú también necesitas parar? Tú no estás aquí para producir sin descanso. Estás aquí para vivir con sentido. Y a veces eso implica no hacer nada, solo estar, sentir, respirar, escucharte. Hoy quiero invitarte a algo muy simple pero profundamente transformador. Regálate una hora sin hacer nada productivo. Apaga el móvil, cierra el ordenador. No intentes avanzar. Solo siéntate contigo, en silencio, en presencia. No se trata de meditar, ni de leer, ni de pensar en metas. Se trata de estar contigo como estarías con alguien que amas, sin pedirle nada, sin exigirle nada. Solo estar ahí y ver qué aparece.
Puede que al principio sientas incomodidad, ansiedad, la necesidad de moverte, de hacer algo útil. Es normal. Hemos sido programados para sentir culpa cuando descansamos. Pero quédate. Atravesar ese momento es clave, porque del otro lado de esa incomodidad está tu verdadera voz, la que no grita, la que no corre, la que simplemente es y que hace mucho tiempo no escuchas. Este ejercicio, aunque parezca simple, toca una de las raíces más profundas del estoicismo, el valor intrínseco del ser humano. Los estoicos nos enseñaron que la virtud no depende de resultados externos, sino de vivir conforme a nuestra naturaleza racional. Y parte de esa naturaleza es la capacidad de detenerse, de reflexionar, de simplemente existir. Marco Aurelio en sus meditaciones no hablaba de productividad, hablaba de vivir con integridad, de hacer lo que debe hacerse, sí, pero también de reconocer cuándo es momento de volver hacia adentro. Y este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. Tú no puedes controlar cuánto te valora el mundo externo, ni cuántos resultados obtienes cada día. Pero sí puedes elegir valorarte a ti mismo incluso en los días de pausa, incluso cuando no hay nada que mostrar, incluso cuando solo estás respirando y siendo. Te das cuenta del peso que cargas cuando crees que siempre tienes que demostrar algo. Te das cuenta de cuánta paz podrías recuperar si te dieras permiso de existir sin condiciones. La próxima vez que sientas culpa por descansar, pregúntate, ¿estoy realmente perdiendo el tiempo o estoy recuperando mi alma? Porque a veces hacer nada es el acto más valiente y necesario. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido menos valioso por el simple hecho de descansar? ¿Te has juzgado por no aprovechar el tiempo? ¿Has sentido esa incomodidad silenciosa que aparece cuando no estás haciendo algo útil? Si la respuesta es sí, no estás solo. A muchos nos enseñaron a vivir así, pero hoy tienes la oportunidad de cambiar esa narrativa, de recuperar tu valor, de recordar que eres suficiente, incluso en la quietud. Y si decides dar ese paso, si eliges parar aunque sea por un momento, notarás que tu mente se aclara, que tu cuerpo se relaja, que tu alma respira. Y entonces cuando vuelvas a la acción, lo harás desde otro lugar, desde la serenidad, desde el equilibrio, desde una raíz firme, no desde la urgencia de demostrar. En la siguiente lección vamos a descubrir por qué muchos de nosotros buscamos validación en los demás y cómo puedes liberarte de la necesidad constante de explicar tus sueños, porque cuando dejas de buscar aprobación, tu vida empieza a hablar por sí sola. La comparación constante es una forma de autoabandono. Hay una forma silenciosa de abandonarte a ti mismo. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta. Es cuando te miras al espejo, pero no para verte, sino para compararte. Cuando no te preguntas quién eres, sino cuánto te falta para ser como otro. La comparación constante no te inspira, te aleja, te desconecta de tu proceso, de tu verdad, de tu esencia. Y lo más cruel es que lo haces creyendo que así avanzarás cuando en realidad cada comparación injusta es un paso más lejos de ti. Tratas de brillar como el sol, sin darte cuenta de que naciste para ser luna, distinta pero igual de valiosa. El problema no es admirar a otros. El problema es olvidar tu camino mientras intentas seguir el de alguien más. Los estoicos lo sabían. No hay peor pobreza que la de aquel que se mide por el otro. Epicteto. Porque cuando tu valor depende del otro te vuelves esclavo de una vara de medir que nunca fue tuya. Empiezas a cuestionar tu ritmo, tu progreso, incluso tus sueños, solo porque no se parecen a los del vecino. Y la vida no se trata de parecerse, se trata de florecer desde tu autenticidad, pero en una era donde todo se muestra, donde todo se compara, donde cada logro ajeno parece una amenaza silenciosa. Se vuelve fácil caer en la trampa de creer que estás atrás, que no eres suficiente, que necesitas más, solo para sentirte igual. Pero, ¿quién dijo que viniste a ser igual? Tu camino es sagrado porque es tuyo. Nadie más lo puede recorrer. Imagina por un momento que cada planta del jardín decidiera crecer como el rosal,
El cactus se marchitaría intentando dar flores que no le pertenecen. Y esa es la tragedia de vivir comparándote. Renuncias a tus raíces por intentar florecer en un terreno que no es el tuyo. Y lo peor es que muchas veces no lo haces por maldad, lo haces por miedo. Miedo a no destacar, a no ser visto, a no tener valor si no cumples con ciertos estándares. Pero la verdad es otra. El valor no se mide por el brillo, sino por la coherencia. ¿Estás viviendo en coherencia con quién eres? ¿O estás esforzándote por parecerte a alguien que ni siquiera conoces? Para empezar a soltar esta trampa silenciosa, te propongo algo sencillo pero poderoso. Revisa tus redes sociales y deja de seguir al menos 5 cuentas que te generan comparación negativa. No porque esas personas sean malas, sino porque tú mereces proteger tu mente. Cada contenido que consumes deja una huella emocional. Asegúrate de que esa huella te acerque a ti, no que te haga sentir menos. Y después en silencio pregúntate, ¿qué comparación reciente me ha hecho olvidarme de mí mismo? Escríbelo, reconócelo, porque solo cuando lo nombras puedes transformarlo. Este principio se entrelaza con otro concepto fundamental del estoicismo, la dicotomía del control. Tú no puedes controlar el éxito ajeno, ni la velocidad con la que otros avanzan, pero sí puedes elegir tu enfoque. Puedes decidir volver a tu centro una y otra vez, cada vez que la comparación te saque de ti. Puedes volver a ti como quien vuelve a casa después de haberse perdido un tiempo, y no necesitas gritar para validarte. Solo necesitas caminar tu camino con verdad, con paso firme, con los ojos puestos en lo que realmente importa. Lo sorprendente es esto. Muchas veces, la comparación que más daño te hace es con una versión idealizada de ti mismo. Una imagen mental que creaste basada en expectativas ajenas, en exigencias internas, en miedos no resueltos. Y vives frustrado, no porque no avances, sino porque no te pareces a ese yo perfecto que nunca existió. Es hora de dejarlo ir. Es hora de abrazar tu proceso real con sus pausas, sus giros, sus tiempos, porque ese es el único camino que puede llevarte a donde realmente perteneces. Ahora te pregunto, ¿qué comparación estás listo para soltar hoy? ¿Cuál ha sido esa idea que al querer imitarla te ha hecho sentir menos tú? Compártelo si lo sientes. No para exponerte, sino para liberarte. Porque a veces decirlo en voz alta es el primer paso para volver a reconocerte. Y cuando te reconoces, cuando te miras con compasión y no con juicio, empiezas a florecer sin pedir permiso. Y justo en ese florecer auténtico, comienza el siguiente paso de este viaje estoico. Porque la verdadera libertad no está en superar a otros, está en dejar de necesitar la comparación. Para aceptar no es rendirse, es liberarse. Aceptar no es rendirse, es liberarse. Y aunque suene contradictorio, muchas veces lo más valiente que puedes hacer no es resistir, sino soltar. ¿Cuántas veces has apretado los puños frente a una realidad que no puedes cambiar? ¿Cuántas veces has luchado internamente para controlar lo incontrolable, para que las cosas sean como tú quieres, y no como realmente son? Esa lucha constante te agota, te consume, te desconecta. Y lo peor es que lo confundimos con fortaleza. Pensamos que aceptar es rendirse, que soltar es perder. Pero en realidad es el primer paso hacia la paz interior. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto lo dijo con claridad. No son las cosas las que nos dañan, sino nuestro juicio sobre ellas. No es el suceso en sí. Es nuestra resistencia a aceptarlo lo que nos hiere. Cuando decimos esto, no debería estar pasando. Nos ponemos en guerra con la vida, pero la vida no escucha quejas. La vida sigue, la naturaleza sigue su curso, y tú tienes dos opciones: desgastarte nadando contra la corriente, o aprender a fluir con lo que no puedes cambiar. Aceptar no significa resignarse, no significa dejar de actuar. Significa dejar de pelear contra la realidad para poder usar tu energía en lo que sí puedes transformar. Imagina que sostienes una cuerda que te quema las manos. Cuanto más fuerte tiras, más duele. Pero hay algo en tu mente que insiste: si suelto pierdo, hasta que llega el momento en el que comprendes que soltar es ganar.
Soltar es elegir la vida. Es dejar de alimentar el sufrimiento inútil. Aceptar no te hace débil, te hace sabio, porque te libera de la ilusión del control total y te recuerda una de las verdades más profundas del estoicismo. No controlas lo que ocurre, pero sí puedes elegir cómo responder. La aceptación estoica es activa, no pasiva. No se trata de quedarte quieto y aguantar. Se trata de mirar la realidad de frente y decir, esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Esa actitud cambia todo, porque cuando dejas de negar lo que es, empiezas a construir desde un lugar mucho más real. Hoy quiero invitarte a una práctica sencilla, pero poderosa. Escribe en un papel 2 preguntas. ¿Qué estoy resistiendo en mi vida y qué puedo aceptar hoy que aún no he aceptado? No se trata de tener todas las respuestas, se trata de abrir una puerta que lleva a tu libertad interior. Aceptar también te permite reenfocar tu energía. En vez de gastarla en pelear con lo que escapa a tu control, puedes usarla para cultivar virtudes estoicas, la templanza, el coraje, la sabiduría. Puedes dirigirla hacia lo que sí depende de ti, tus pensamientos, tus actos, tus decisiones. Y es ahí, en ese espacio interior, donde comienza la transformación verdadera. Porque cuando aceptas, te vuelves más presente, más sereno, más tú. Este principio de aceptación se conecta profundamente con otros pilares del estoicismo, como la dicotomía del control. Saber distinguir entre lo que depende de ti y lo que no es esencial. También se vincula con el amor fati, amar tu destino, no porque todo lo que ocurre sea bueno, sino porque entiendes que forma parte de tu camino. Aceptar es abrir los brazos a la totalidad de la experiencia humana, lo dulce y lo amargo, lo fácil y lo difícil, lo que elegiste y lo que no. Todo eso también eres tú. Y aquí viene una idea que puede sorprenderte a veces. Aceptar algo no cambia la situación externa, pero cambia completamente tu experiencia interna. Aceptar no cambia a la otra persona, ni el pasado, ni la pérdida, pero cambia la manera en la que caminas con ello. Cambia tu relación con el dolor, lo hace más humano, más ligero, menos reactivo, porque al dejar de luchar, comienzas a sanar. Así que hoy te dejo con una pregunta simple, pero profunda. ¿Hay algo en tu vida que estás intentando cambiar, controlar o negar, cuando en realidad lo que necesitas es aceptarlo? Respóndela con honestidad, no para rendirte, sino para liberarte. Porque aceptar no es el final, es el comienzo de una nueva forma de estar contigo, con la vida, con todo lo que es. Y en la próxima lección vamos a hablar de una práctica estoica que puede transformar tu manera de ver los problemas, anticipar lo que puede salir mal. No para vivir con miedo, sino para vivir con más preparación, más calma y más sabiduría. El silencio no es vacío, es poder interior. Vivimos rodeados de ruido, no solo el ruido externo de las notificaciones del tráfico, de las voces que nos rodean, sino también del ruido interno, pensamientos constantes, preocupaciones, juicios, exigencias. Nos hemos acostumbrado tanto a ese bullicio mental que cuando llega el silencio, muchos se sienten incómodos, incluso asustados, como si el silencio fuera un vacío peligroso que hay que llenar cuanto antes. Pero no es así. El silencio no es vacío, es espacio, es poder, es la puerta que te lleva de vuelta a ti. Marco Aurelio escribió: permanece tranquilo. La fuerza se encuentra en el reposo, y es que el alma humana, igual que el océano, tiene una profundidad que no puede ser turbada por las olas de la superficie. En lo profundo todo permanece intacto. Imagina el mar durante una tormenta. En la superficie todo parece caos, violencia, confusión, pero si pudieras sumergirte hasta el fondo, descubrirías que allí reina la calma absoluta. Así es tu interior cuando te atreves a entrar en silencio. El problema es que hemos confundido silencio con pasividad. Creemos que quien guarda silencio no tiene nada que decir, que está débil, que ha perdido, cuando en realidad muchas veces el silencio es un acto de poder, es un no firme al caos,
Es una manera de proteger tu energía, de habitar tu centro, de observar sin reaccionar. El silencio no es retraimiento, es presencia. Es la capacidad de estar plenamente en el momento, sin necesidad de responder a cada estímulo, sin necesidad de llenar cada segundo con palabras o pensamientos. Los estoicos valoraban profundamente esta práctica. Para ellos el dominio de uno mismo comenzaba por el dominio del lenguaje interno. Séneca decía que quien no sabe callar, tampoco sabe hablar, porque solo en el silencio puedes escuchar la voz de tu sabiduría interior, y esa voz, a diferencia del ruido externo, no grita, susurra. Por eso necesitas bajar el volumen del mundo para poder oírla. Practicar el silencio es volver a casa. No necesitas una montaña, ni un monasterio, ni un retiro de meditación. Solo necesitas un momento, 5 minutos al despertar, antes de tocar el móvil, antes de que comience la rutina. Siéntate, cierra los ojos, no busques nada, no analices, solo quédate contigo en quietud. Al principio puede parecer incómodo, tu mente querrá distraerte, pero si perseveras, algo cambia. La mente se calma, el cuerpo se afloja, el alma se expresa. Este pequeño acto tiene un efecto acumulativo. Día tras día te va fortaleciendo desde adentro, como el agua que con el tiempo moldea la piedra. Así el silencio moldea tu carácter. Te vuelve más sereno, más atento, más fuerte, porque desde el silencio es donde puedes observar sin juicio, tomar decisiones más sabias y responder con mayor templanza. Cuando te acostumbras a vivir con silencio interior, el mundo exterior ya no tiene tanto poder sobre ti. Esta lección se conecta profundamente con otros principios estoicos. La dicotomía del control, por ejemplo, te enseña a diferenciar lo que depende de ti y lo que no. Pero para reconocer esa diferencia necesitas silencio. Sin pausa interior, no hay claridad. También se relaciona con la idea de la preparación anticipada. Premeditatio malorum. El silencio es el espacio donde ensayas tu fortaleza antes de la tormenta. Y con amor fati, el silencio te ayuda a aceptar lo que es, sin resistencia, sin juicio, solo con presencia. Y aquí va algo que puede sorprenderte: muchas respuestas que buscas ya están dentro de ti. No necesitas más libros, más consejos, más estímulos. Necesitas silencio para escucharlas. A veces el acto más revolucionario no es decir algo brillante, sino quedarte callado, respirar y permitir que el alma hable. Hoy te invito a hacer algo muy simple, pero poderoso. Regálate 5 minutos de silencio al empezar el día. Sin teléfono, sin distracciones. Solo tú, tu respiración y el momento presente. No para hacer nada, sino para simplemente ser. Al principio parecerá poco, pero con el tiempo descubrirás que esos 5 minutos contienen más fuerza que muchas horas de actividad frenética. Y para cerrar, quiero dejarte con una pregunta. Cuando estás en verdadero silencio, ¿qué es lo que escuchas dentro de ti? No lo respondas de inmediato. Llévatela contigo. Permite que el silencio te lo muestre. En la siguiente lección vamos a explorar un principio estoico que te ayudará a liberarte del miedo al futuro, prepararte mentalmente para la adversidad, no para volverte negativo, sino para fortalecerte desde adentro. Porque la calma verdadera no nace de evitar los problemas, sino de estar listo para enfrentarlos con sabiduría y firmeza. Cada día puedes reescribir tu narrativa interna. Hay una voz que te acompaña a cada paso. No la ves, no siempre la escuchas con claridad, pero está ahí. Es esa voz que te dice si eres capaz o no, si eres suficiente o si te falta algo. Esa voz crea tu mundo, no porque tenga la verdad, sino porque tú la crees. Lo que te repites cada día se convierte poco a poco en el guión de tu vida, y si no lo cuestionas, terminas actuando un papel que nunca escribiste. Muchos de nosotros vivimos atrapados en narrativas internas que no elegimos conscientemente, historias heredadas de la infancia, de la cultura, de experiencias pasadas, que dejaron cicatrices. Nos decimos: yo no soy bueno para esto,
A mí siempre me va mal, nunca voy a cambiar esto, no es para mí. Y sin darnos cuenta convertimos pensamientos pasajeros en verdades absolutas, como si el hecho de haberlo pensado una vez lo hiciera eterno. Pero no lo es. No eres la historia que te contaron, no eres la historia que aprendiste a contarte, eres el autor, y cada día que despiertas, tienes una página en blanco, una oportunidad para escribir desde un lugar más sabio, más compasivo, más consciente. Marco Aurelio lo dijo con claridad: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y si tus pensamientos son grises, duros, limitantes, tu alma se marchita. Pero si aprendes a ver con otros ojos, a hablarte con otra voz, a elegir otra historia, todo cambia. Imagina un libro. No importa cuán oscuro fue el capítulo anterior, siempre puedes escribir uno nuevo. Siempre. Pero para hacerlo necesitas darte cuenta de qué historia estás contando ahora. ¿Te ves como una víctima o como alguien en proceso de despertar? ¿Te hablas como a un enemigo o como a un amigo que necesita apoyo? ¿Qué frases se repiten en tu mente cada día? ¿Y qué efecto están teniendo en tu vida? Muchos estoicos practicaban la escritura diaria como forma de limpiar su narrativa interna. Séneca escribía cartas para ordenar su mente. Marco Aurelio escribía para recordarse lo que era importante. Epicteto enseñaba que lo que pensamos sobre los eventos es más poderoso que los eventos mismos, y tú también puedes hacerlo. Hoy, ahora, solo necesitas un papel, un bolígrafo y valentía. Te invito a hacer un ejercicio sencillo. Piensa en una creencia que te ha limitado durante años. Escríbela, tal cual como suena en tu mente. Luego mírala con atención. Pregúntate: ¿quién me enseñó esto? ¿Sigue siendo verdad para mí hoy? ¿Me ayuda a crecer o me encierra? Y ahora cambia esa frase por una nueva. No una mentira bonita, sino una verdad más útil, más amorosa, más tuya. Por ejemplo, si sueles pensar: yo siempre fallo, cámbialo por: estoy aprendiendo a hacerlo mejor cada día. Si te dices: no soy suficiente, escribe: me permito reconocer mi valor tal como soy ahora. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de practicar una narrativa que te potencie, que te sostenga, que te devuelva el poder que por tanto tiempo diste a otros. Porque tu diálogo interno no es solo una opinión, es una instrucción. Cada palabra que te dices es una orden que tu mente ejecuta. Así que, ¿qué estás ordenando hoy? Este principio se conecta profundamente con la práctica estoica de la autoconciencia. Observarte sin juicio, detectar los patrones mentales que te conducen al sufrimiento y elegir conscientemente una respuesta distinta. También se relaciona con la dicotomía del control. No puedes cambiar lo que otros te dijeron en el pasado, pero sí puedes decidir qué narrativa sostienes en el presente. Y con amor fati, puedes aprender a amar tu historia, no porque haya sido perfecta, sino porque te ha traído hasta aquí, y ahora tú puedes transformarla. Y aquí va un pensamiento que quizás no esperabas. A veces el mayor acto de valentía no es hacer algo nuevo afuera, sino pensar algo nuevo adentro. Cambiar una creencia antigua, abrirte a la posibilidad de ser distinto, darte permiso para empezar de nuevo. Así que hoy, si sientes que hay una parte de ti que está cansada de la historia que repites, haz una pausa, respira, escribe, cambia el guión, porque no estás condenado a ser el personaje de un relato triste. Eres el escritor. Y mientras sigas respirando, tu historia está en tus manos. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que puede abrir una puerta muy importante. ¿Qué historia te estás contando a ti mismo que ya no quieres seguir viviendo? No la respondas rápido. Escucha, mira dentro, porque ahí en ese espacio empieza tu nueva página. No te exijas amor donde solo hay costumbre. A veces por miedo a quedarnos solos, nos quedamos en lugares donde ya no hay amor. No porque no sepamos que algo se ha roto, sino porque creemos que conformarnos duele menos que perder. Pero lo cierto es que quedarte donde solo hay costumbre también es una forma de pérdida. Pierdes autenticidad,
pierdes dignidad y sobre todo pierdes conexión contigo mismo. ¿Cuántas veces te has dicho, esto es normal, así son todas las relaciones, solo para evitar mirar de frente la verdad incómoda? Hay vínculos que dejaron de nutrir hace tiempo, pero nos aferramos como quien se aferra a un abrigo viejo. Ya no abriga, ya no cabe, pero es lo único que conocemos. Y eso cansa, cansa el alma, porque quedarse donde uno ya no crece, también es una forma de irse de sí mismo. Los estoicos entendían que el verdadero respeto comienza por uno. Es mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto, porque cuando permites que tu valor dependa de ser querido a cualquier precio, estás traicionando tu propio corazón. El amor en su forma más elevada no obliga, no duele constantemente, no desgasta. El amor verdadero te hace sentir libre, no atrapado. Y si lo único que te ata a alguien es el recuerdo de lo que fue, entonces es momento de preguntarte, ¿qué estás intentando sostener? ¿Amor o solo la ilusión de no perder? Imagina usar todos los días una camisa que te aprieta, que no te deja respirar, pero no te la quitas por miedo a quedarte sin nada que ponerte. Así es quedarse en una relación sin sentido. No es valentía, es miedo disfrazado de lealtad. Y ese miedo te impide crear espacio para lo que realmente mereces. No estás obligado a quedarte donde no puedes ser tú. Puedes poner límites. Puedes decir hasta aquí, no desde la rabia, sino desde el amor propio. Porque dejar ir lo que ya no te honra también es una forma de amor. Hoy te invito a hacer un acto de honestidad contigo. Piensa en esa relación que te genera más cansancio que alegría. No necesitas tomar decisiones inmediatas, pero sí mirarla de frente. Pregúntate, ¿qué estoy aguantando por miedo a perder? Y no porque todavía tenga sentido para mí. Tal vez ha llegado el momento de establecer un límite, de decirte a ti mismo, merezco algo más que migajas emocionales. Mereces presencia, mereces claridad, mereces paz. Este principio se enlaza con otros pilares del estoicismo. Con la dicotomía del control, no puedes controlar si los demás te aman como mereces, pero sí puedes elegir no quedarte donde no lo hacen. Con el amor fati, aceptar que soltar algo que ya no va contigo también es parte del camino. Y con la premeditatio malorum, prepararte emocionalmente para el vacío que deja una despedida, pero confiar en que en ese espacio nuevo pueden hacer algo mejor. Y aquí te dejo una pequeña práctica estoica. Hoy, solo por hoy, observa tus relaciones con ojos nuevos. Identifica una donde sientas confusión, desgaste o desconexión. Y hazte esta doble pregunta por escrito. ¿Qué límite necesito poner y qué ya no quiero seguir callando? No para enfrentar a nadie, sino para escucharte más claro a ti mismo. Para terminar esta reflexión, una pregunta profunda. ¿Qué estás sosteniendo por miedo a perder? Aunque ya no te pertenezca, escríbelo, léelo en voz alta y reconoce que tu valor no está en mantener algo a toda costa, sino en respetarte incluso cuando eso implique dejar ir. Porque no hay pérdida más grande que la de uno mismo, y ningún amor que te obliga a desaparecer merece tu permanencia. La verdadera disciplina nace del amor, no del castigo. Nos han hecho creer que la disciplina es dureza, que solo se logra desde el castigo, la exigencia constante, la culpa, que si no duele, no vale. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera disciplina no naciera del rechazo a uno mismo, sino del amor profundo hacia quien realmente eres? Esta idea puede parecer extraña, incluso blanda para una mente acostumbrada a la autoexigencia, pero es clave, porque cuando te disciplinas desde el miedo, lo haces para evitar el castigo. Cuando lo haces desde el amor, lo haces para merecer bienestar. Imagina a un padre que quiere lo mejor para su hijo. No lo castiga por no saber, lo guía con firmeza pero también con ternura. No lo obliga a levantarse temprano para que sufra, sino para que crezca, para que aprenda a cuidarse, a construir una vida digna. Así es como deberíamos tratarnos a nosotros mismos, con una disciplina firme, sí, pero también amable, paciente, amorosa. Porque como escribió Séneca,
Lo que no se cultiva con amor muere con el tiempo. Y esa es la gran verdad que muchos olvidan: el hábito que nace del rechazo no dura. El que nace del respeto propio transforma. La disciplina no es un látigo, es una mano que sostiene, que acompaña. Es decirte cada mañana: hoy me elijo, hoy voy a hacer lo que me acerca a la vida que merezco. Aunque cueste, aunque haya días de duda, porque el amor propio también se demuestra en la constancia silenciosa, en esa taza de té, en lugar de un impulso, en ese sí a lo que nutre y ese no a lo que drena. Y no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo con presencia, de despertar cada día y preguntarte: ¿desde dónde estoy actuando hoy? ¿Desde la culpa o desde el cuidado? Esa pregunta lo cambia todo, porque el cuerpo lo siente, la mente también. Una rutina basada en el miedo agota, una rutina basada en el amor sostiene. Si hoy quieres empezar a cultivar una disciplina verdadera, no te castigues, no te obligues. Escoge un solo hábito, uno pequeño, pero hazlo desde un lugar de amor. Por ejemplo, beber más agua, no para cumplir una meta, sino porque tu cuerpo merece estar bien. Meditar no para demostrar algo, sino porque tu mente merece descanso. Dormir temprano no como obligación, sino como ofrenda a tu paz. Y aquí viene el ejercicio. Escribe en un papel: ¿qué hábito me gustaría cultivar? Luego, justo debajo, escribe: ¿desde qué emoción lo he intentado antes? Y finalmente, ¿cómo puedo hacerlo hoy desde el amor? No necesitas cambiar todo, solo cambiar el motivo, porque cuando cambias el porqué, todo lo demás fluye diferente. Este principio está profundamente conectado con la filosofía estoica, porque los estoicos no promovían la rigidez vacía, sino la virtud con sentido. La disciplina que nace del logos, de la razón, pero también del alma. No se trata de controlarte, sino de dirigirte. No se trata de exigirte, sino de alinearte. Y ahí entra otro principio clave: amor fati. Amar lo que haces no porque sea fácil, sino porque lo eliges, porque lo haces tuyo, porque lo haces con propósito. Y ahora, una reflexión. Muchos piensan que la disciplina es enemiga de la libertad, pero en realidad es lo contrario. Cuanto más te disciplinas con amor, más libre eres, porque ya no reaccionas, eliges, ya no huyes, construyes, ya no te maltratas, te acompañas. Para cerrar esta parte te dejo con una pregunta simple pero poderosa. ¿Tu disciplina actual nace del amor que te tienes o del miedo a no ser suficiente? Respóndela con honestidad, no para juzgarte sino para liberarte. Porque una disciplina sin amor es prisión, pero una disciplina con amor es libertad. Y en el próximo fragmento exploraremos cómo cultivar esa libertad también en tu diálogo interno. Porque cada palabra que te dices es una semilla y merece ser sembrada con conciencia. Tu mente es un jardín. ¿Qué estás sembrando hoy? Tu mente es un jardín y cada pensamiento que albergas es una semilla. Algunas germinan flores que te nutren, otras malezas que te ahogan. Tal vez no lo notes al instante, pero con el tiempo, todo lo que piensas termina floreciendo en tu realidad. Por eso no es exagerado decir que cuidar lo que piensas es cuidar la vida que estás construyendo. La mayoría de las personas riega su mente con preocupaciones, con quejas, con juicios, y luego se sorprenden de por qué se sienten tan cansadas, tan vacías. Pero ¿qué pasaría si hoy eliges plantar algo diferente? Los estoicos comprendían esto con claridad. Epicteto lo expresó así: cada pensamiento es una semilla. Lo que piensas constantemente se convierte en lo que crees. Y lo que crees determina cómo te comportas, cómo reaccionas, qué toleras y qué permites. Tus pensamientos son el origen silencioso de cada una de tus decisiones. Por eso el primer acto de libertad no comienza afuera, sino dentro. Comienza por observar tu jardín mental. Si siembras miedo, recogerás ansiedad. Si siembras gratitud, florecerá la paz. No se trata de forzar pensamientos positivos, ni de negar tus emociones. Se trata de cultivar pensamientos conscientes,
como quien elige con cuidado qué plantar, porque sabe que lo que crezca influirá en todo. Imagina esto. Tienes un terreno fértil, amplio, lleno de potencial, pero cada día, sin darte cuenta, dejas que otros tiren sus semillas en él. Opiniones ajenas, noticias alarmistas, críticas destructivas, exigencias absurdas. Poco a poco, sin que lo notes, tu jardín se llena de plantas que no sembraste, pero que ahora ocupan espacio, sombra y energía. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales realmente nacen de ti y cuántas han sido plantadas por otros? Esta es una pregunta poderosa, porque hasta que no te hagas cargo de lo que estás dejando crecer, no podrás recuperar tu paz. Hay una frase que me gusta recordar en esos momentos: tú no puedes elegir si llueve o no, pero sí puedes elegir qué semillas siembras mientras llueve. La vida no siempre es amable, pero tu mente puede seguir siendo fértil para lo bueno, incluso en medio de la tormenta. Y eso es lo que los estoicos practicaban día tras día. Entrenaban su interior para que, aunque el mundo fuera incierto, su jardín mental siguiera en orden, no por escapar del dolor, sino por aprender a florecer incluso en él. Hoy te invito a hacer un ejercicio simple pero revelador. Anota 3 pensamientos negativos que repites con frecuencia. No los juzgues, solo obsérvalos. Luego, al lado de cada uno, escribe una alternativa más compasiva, más consciente, más verdadera. Por ejemplo, si sueles pensar no soy suficiente, podrías escribir: estoy aprendiendo y creciendo cada día. No se trata de mentirte, sino de elegir narrativas que te eleven en lugar de aplastarte. Este acto, aunque sencillo, es una forma poderosa de jardinería mental. Cada vez que reemplazas una semilla tóxica por una nutritiva, estás transformando tu terreno interior. Este principio se entrelaza profundamente con otro pilar estoico: la responsabilidad sobre tu mundo interior. No puedes controlar lo que otros dicen, hacen o piensan, pero sí puedes decidir qué permites que eche raíces en ti. No todo lo que escuchas merece tu atención. No todo pensamiento que cruza por tu mente merece tu creencia. Cultivar tu jardín mental es un acto de amor propio. Es recordarte que tú eliges qué crece y qué se arranca de raíz. No tienes que permitir que cualquier pensamiento se quede a vivir en ti. Tú tienes la última palabra. Y aquí viene una paradoja que suele pasar desapercibida. Muchas veces pensamos que cambiar nuestra vida empieza por cambiar nuestras circunstancias externas, pero los estoicos nos enseñan lo contrario. El verdadero cambio empieza por dentro. Si no cambias lo que siembras en tu mente, incluso el jardín más hermoso por fuera terminará sintiéndose estéril por dentro. Por eso, cuidar lo que piensas no es un lujo, es una necesidad, es una práctica diaria, un compromiso silencioso contigo mismo. Ahora te dejo con una pregunta para reflexionar hoy en este momento. ¿A qué pensamientos les estás dando agua, tiempo y espacio? ¿Estás cultivando la paz, la paciencia, la gratitud? ¿O estás alimentando la preocupación, el juicio, el miedo? La respuesta está en ti, y cada día puedes elegir sembrar de nuevo, porque tu mente es un jardín, y tú eres el jardinero. Nadie más tiene ese poder, nadie más tiene esa responsabilidad. Todo lo que florezca mañana empieza hoy con lo que decides pensar. No todo lo que piensas es verdad, no todo lo que piensas es verdad. Aunque suene extraño, muchas veces la mente habla pero no siempre dice la verdad, y sin embargo le creemos, sin cuestionar, sin verificar. Aceptamos cada pensamiento como si fuera un hecho, como si lo que pasa por nuestra cabeza tuviera la autoridad de una verdad absoluta. Pero, ¿qué pasaría si hoy decidieras tratar cada pensamiento como lo que realmente es? Una hipótesis, no una sentencia. Imagina esto. Estás en casa, tranquilo, y de repente alguien llama a la puerta. No lo conoces. No sabes quién es ni qué intenciones trae. ¿Le abrirías la puerta sin preguntar nada? ¿Le dejarías pasar hasta tu cocina? Probablemente no. Pero con tus pensamientos sí lo haces. Cada día llega una idea que dice, no eres suficiente, y tú le abres la puerta. Otra que susurra, todo saldrá mal.
y la dejas sentarse en tu sofá. Así poco a poco tu casa mental se llena de voces ajenas, de sombras que no te pertenecen. Epicteto lo dejó claro. No aceptes todo pensamiento como propio, porque no todo lo que piensas nace de tu verdad. Muchos pensamientos vienen del miedo, otros de experiencias pasadas que ya no aplican. Algunos incluso son heredados de tu entorno, de tu infancia, de la sociedad, y sin embargo siguen ahí moldeando tus decisiones, tus emociones, tus límites. Por eso uno de los actos más poderosos que puedes hacer es detenerte y preguntar: ¿esto que estoy pensando es realmente cierto? No se trata de negar lo que sientes, se trata de aprender a diferenciar entre sentir y creer. Puedes sentir inseguridad sin creer que no vales. Puedes sentir miedo sin aceptar que estás en peligro. La mente lanza pensamientos todo el tiempo, pero tú puedes elegir cuáles alimentar, cuáles cuestionar, cuáles soltar. Y esto es clave. Los pensamientos no tienen poder por sí mismos, lo obtienen cuando tú se lo das. Un pensamiento negativo que no alimentas muere de hambre. En cambio, uno que repites, que validas, que rumias, se convierte en una creencia. Y las creencias crean tu realidad, no porque la realidad cambie, sino porque tú la percibes a través del filtro de lo que crees. Por eso, si no revisas tus pensamientos, vivirás atrapado en una historia que ni siquiera escribiste tú. Te propongo un pequeño acto de rebeldía interior. La próxima vez que sientas una ola de pensamientos negativos, detente, respira y pregúntate: ¿esto es 100% cierto? ¿Tengo pruebas reales o es solo una interpretación? Muchas veces descubrirás que ese pensamiento no se sostiene, que es solo una reacción automática, un reflejo, y entonces al verlo con claridad, pierde fuerza, porque lo que se observa con conciencia ya no tiene el mismo poder de antes. Este principio está estrechamente vinculado con otro pilar estoico: la separación entre lo que depende de ti y lo que no. No puedes evitar que ciertos pensamientos aparezcan, pero sí puedes elegir no seguirlos, no hacerles caso, no construir una vida sobre ellos. Como decía Marco Aurelio, puedes interrumpir en cualquier momento el curso de tus pensamientos y así tener paz. No estás obligado a creer todo lo que piensas. Esa es una de las grandes libertades que ofrece el estoicismo, la posibilidad de vivir con una mente clara, vigilada, libre. Y esa claridad no viene de pensar más, sino de pensar mejor, de elegir con qué quedarte, de aprender a filtrar tu propio diálogo interno, como quien cuida su alimento, cuida también sus ideas. Y hay algo aún más profundo cuando empiezas a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Descubres que tú no eres lo que piensas, tú eres quien escucha, tú eres quien elige. Esa distancia, esa conciencia, es el inicio de la verdadera transformación interior. Ahora te dejo con una invitación. Elige un pensamiento que te limite, uno que repites hace años, y hazle frente. Escríbelo, obsérvalo, y luego pregúntate: ¿de dónde viene esto? Sigo queriendo creerlo. Tal vez es hora de soltarlo, de reemplazarlo, de escribir una nueva versión que esté más alineada con lo que eres hoy. Porque no todo lo que piensas es verdad, y a veces, para cambiar tu vida, basta con dejar de creer la historia equivocada. ¿Y tú? ¿Qué pensamiento estás sosteniendo que ya no te sirve? ¿Qué historia te estás contando que limita tu presente? Respóndete con honestidad, porque en esa respuesta puede comenzar tu libertad. Perderse también es parte del camino. Hay momentos en la vida en los que simplemente no sabemos hacia dónde vamos. Caminamos, pero no vemos claro. Nos detenemos, pero no descansamos. Todo se vuelve confuso, denso, como si una niebla espesa cubriera el camino. Y en medio de esa niebla surge el miedo a estar perdidos, a haber tomado una decisión equivocada, a no encontrar nunca el rumbo. Pero, ¿y si estar perdido no fuera un error, sino una parte natural del viaje? Nos han enseñado a temer el no saber, a sentir vergüenza cuando no tenemos claridad,
a creer que el valor está solo en avanzar con paso firme. Pero la verdad es que incluso los más sabios se han sentido extraviados. Incluso los ríos serpentean antes de llegar al mar. No todos los trayectos son rectos y no todas las respuestas llegan cuando las queremos. A veces, perderse es la única forma de encontrarse de nuevo. Piensa en ese momento de tu vida en el que sentiste que nada tenía sentido. Tal vez fue una pérdida, un cambio inesperado, una decisión que no salió como esperabas. En ese instante, tu mente gritaba, ¿qué hice mal? Pero con el tiempo, si miras con honestidad, te das cuenta de algo sorprendente. Ese momento de incertidumbre te transformó, te hizo más fuerte, más humilde, más consciente. El desconcierto fue tierra fértil, donde germinaron nuevas raíces. Los estoicos no veían el extravío como una derrota, sino como una oportunidad para observarse con mayor profundidad. Decían, no temas desviarte, pues incluso los ríos serpentean hacia el mar. Esta frase encierra una verdad poderosa. La naturaleza misma no avanza en línea recta. Las montañas no son obstáculos, son parte del paisaje. El viento no sigue un solo rumbo, pero siempre llega. Entonces, ¿por qué exigimos que nuestro camino sea perfecto, lineal, previsible? La confusión no es enemiga de la sabiduría. Es el preludio de una comprensión más profunda, porque cuando no sabes, estás obligado a mirar dentro, a cuestionarte, a soltar, a escuchar, y es allí donde nacen las grandes transformaciones. No cuando todo está claro, sino cuando te atreves a seguir caminando, aún en medio del desorden. Imagina una mañana cubierta por la niebla. No ves el horizonte. Apenas distingues unos pasos más allá de tus pies, pero sigues caminando. Y poco a poco, la luz atraviesa la neblina. El paisaje comienza a revelarse, y entonces entiendes que nunca estuviste perdido. Solo estabas en tránsito hacia una nueva claridad. Hoy quiero invitarte a dejar de juzgar los momentos de extravío, a no verlos como retrocesos, sino como pausas necesarias, como estaciones del alma. Si ahora te sientes perdido, respira. No luches por tener todas las respuestas. En su lugar, hazte una sola pregunta. ¿Qué estoy aprendiendo en este momento? Porque incluso en el aparente desorden, la vida te está enseñando algo. Toma papel y lápiz. Escribe lo que sientes. Nómbralo. No para resolverlo de inmediato, sino para mirarlo de frente. Tal vez descubras que no estás tan perdido como creías. Solo estás cruzando una etapa sin mapa. Y eso también está bien. Este principio se conecta profundamente con otro pilar del estoicismo: aceptar la realidad tal como es, sin resistencias innecesarias. A veces lo que más duele no es estar perdido, sino el juicio que hacemos sobre ello. Nos decimos, ya debería tener todo claro. A esta edad no puedo permitirme dudar. Pero estas exigencias solo alimentan la angustia. El sabio no fuerza el curso del río. Aprende a navegarlo incluso cuando las aguas son turbias. La próxima vez que sientas que no sabes hacia dónde vas, en lugar de buscar frenéticamente respuestas afuera, detente un momento, coloca una mano sobre tu pecho y pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo atención en este silencio? A veces la brújula no apunta hacia afuera, sino hacia adentro. Y aquí viene una idea que quizás nunca te habías planteado: perderse. No siempre es una señal de error. A menudo es una señal de crecimiento. Cuando ya no encajas en los antiguos caminos, es natural sentir que no encajas en ninguno. Pero no es que hayas fallado, es que estás cambiando de forma. Y como toda metamorfosis, primero llega el caos, luego el sentido. Para cerrar, te dejo con una reflexión. En lugar de preguntarte, ¿estoy yendo por el camino correcto?, atrévete a preguntar, ¿qué versión de mí está naciendo a través de esta incertidumbre? Porque en lo profundo del desconcierto hay una semilla de sabiduría esperando germinar. Y recuerda, perderse también es parte del camino. No temas a la niebla, no temas al silencio, no temas al no saber. Porque todo lo que hoy parece confuso
Mañana puede revelarse como parte esencial de tu despertar. Sigue caminando, con calma, con presencia, con fe. ¿Y tú qué estás aprendiendo en tu momento de niebla? A veces crecer significa soltar, no añadir. A veces crecer no se trata de añadir más, sino de soltar, de dejar ir lo que ya no nutre, lo que pesa, lo que fue necesario en algún momento, pero que hoy impide tu avance. Esta es una idea contraintuitiva porque durante mucho tiempo nos han hecho creer que el crecimiento es acumulación, más logros, más títulos, más relaciones, más cosas. Pero, ¿cuándo fue la última vez que creciste al liberar algo? Quizás fue cuando soltaste un rencor antiguo, o cuando renunciaste a una relación que solo ofrecía vacío. Tal vez fue al dejar atrás una identidad que ya no resonaba contigo. El crecimiento real profundo muchas veces no se nota desde fuera, porque no se mide en lo que sumas, sino en lo que eres capaz de soltar con conciencia. Imagina un árbol que quiere crecer más alto. ¿Qué hace? ¿Añade más ramas? No. Primero deja caer las hojas secas. Se desprende de lo que ya no le sirve. Hace espacio para lo nuevo. Lo mismo ocurre contigo. Para avanzar, no siempre necesitas añadir. A veces lo que te impide avanzar no es la falta de algo, sino el exceso, el ruido mental, los compromisos que ya no tienen sentido, las expectativas ajenas, las ideas obsoletas sobre quién deberías ser. Todo eso ocupa un lugar, y mientras lo sigas cargando, no hay espacio para lo que realmente importa. No hay espacio para ti. Los estoicos lo sabían. Séneca lo expresó con claridad. No crecemos por acumulación, sino por depuración. El alma, igual que el cuerpo, necesita desintoxicarse, liberarse de pesos inútiles, de cargas emocionales, de pensamientos rígidos, de hábitos automáticos que ya no se alinean con tu verdad actual. Esta depuración no es cómoda, porque a veces lo que soltamos no es algo malo, sino algo que simplemente ya cumplió su función. Pero el ego aferrado a la costumbre grita, y el miedo al vacío nos hace resistir. Sin embargo, en ese espacio que se abre al soltar, nace una libertad nueva. Tal vez ahora estás en una etapa de tu vida donde sientes que todo está demasiado lleno. Tu agenda, tu cabeza, tu armario, tu corazón. Y al mismo tiempo, hay una sensación de estancamiento, como si estuvieras caminando pero sin avanzar, y si no necesitas hacer más, sino soltar más. Y si ese sentirse perdido no es un error, sino una invitación a depurar. Recuerda, no todo lo que cargas es tuyo. No todo lo que conservas sigue teniendo sentido. Y no todo lo que fue importante merece quedarse para siempre. Haz este ejercicio. Tómate unos minutos y escribe 3 cosas que sabes en lo profundo que necesitas soltar. Puede ser una relación que ya no es recíproca, un pensamiento que te limita, un hábito que ya no te representa. Escríbelas sin juzgarte. Y luego pregúntate, ¿qué espacio se abriría en mí si decidiera dejar esto ir? A veces no vemos la puerta hasta que soltamos la llave equivocada. Este acto simple, escribir y soltar, es una forma de limpiar el jardín interior. Es un gesto de respeto hacia tu proceso evolutivo. Este principio se conecta profundamente con otros pilares del estoicismo, como la dicotomía del control. No puedes controlar lo que se va, pero sí puedes elegir cómo respondes ante ello. O el concepto de amor fati, aceptar no solo lo que viene, sino también lo que se va. Porque crecer también es aprender a decir adiós. Y como decía Epicteto, lo importante no es lo que sucede, sino lo que haces con lo que sucede. ¿Qué estás haciendo tú con aquello que ya no encaja en tu vida actual? Aquí hay una paradoja que vale la pena contemplar. Cuanto más sueltas, más claro se vuelve tu camino. No porque aparezcan respuestas mágicas, sino porque desaparece el ruido. El alma aligerada camina con más dirección. No necesitas tenerlo todo resuelto para avanzar. Solo necesitas tener el valor de soltar lo que ya sabes que no te sirve. Y en ese acto, algo dentro de ti madura. Algo se reorganiza. Algo florece. Porque cuando sueltas desde la conciencia no pierdes, liberas. Ahora, detente un momento.
Respira y pregúntate con honestidad, ¿qué estoy sosteniendo por miedo? Aunque en el fondo sé que ya no tiene vida. ¿Qué estoy conservando solo porque me resulta familiar, aunque ya no me hace bien? A veces el mayor acto de coraje no es persistir, sino soltar, no porque hayas perdido, sino porque has crecido, y te dejo con esta reflexión a lo largo de tu vida. ¿Cuántas veces soltaste algo que al principio dolía, pero luego se convirtió en bendición? La sabiduría no está en no tener que soltar, está en saber cuándo hacerlo, y en recordar que a veces crecer significa dejar ir. No necesitas ser entendido, necesitas ser auténtico. No necesitas ser entendido, necesitas ser auténtico. Esta simple frase contiene una de las verdades más liberadoras y más difíciles de aceptar. Desde pequeños nos enseñaron que ser aceptados era importante, que ser aprobados, aplaudidos, comprendidos, era una señal de que íbamos por buen camino. Pero en ese intento constante por encajar, muchas veces comenzamos a alejarnos de lo que somos. Nos adaptamos, nos moldeamos, ocultamos, nos traicionamos, y todo para sentir que pertenecemos, hasta que un día esa máscara que parecía protegernos comienza a asfixiarnos. La autenticidad no es un lujo, es una necesidad del alma, porque vivir tratando de ser entendido por todos es vivir constantemente negociando con tu verdad. Y la verdad, cuando se reprime, no desaparece. Se vuelve incomodidad, se vuelve tristeza, se vuelve una sensación silenciosa de vacío, aunque todo parezca estar bien. Por eso los estoicos, lejos de buscar agradar a todos, se enfocaban en ser coherentes consigo mismos. Epicteto lo dijo claramente: sé fiel a ti mismo, lo demás caerá en su lugar. No buscaban agradar, buscaban ser. La autenticidad, al principio, puede sentirse solitaria, porque no todos están listos para verte sin disfraces. Algunos se incomodan cuando dejas de complacer, otros se alejan cuando dejas de mentirte para no molestarlos, pero lo que pierdes en aprobación externa, lo ganas en paz interna, porque no hay descanso más profundo que el de un corazón que ya no necesita justificar lo que es. No necesitas ser entendido, porque incluso si lo explicas 1000 veces, quien no quiere verte no te verá, y quien sí, no necesitará muchas palabras. Imagina una llama encendida en medio de la noche. No pregunta si alguien la comprende, no necesita aplausos para seguir ardiendo, solo arde, porque esa es su naturaleza. Así también tú, no viniste al mundo a ser versión aceptable de ti mismo, sino a ser la expresión más honesta de lo que realmente eres. Ser auténtico no siempre es cómodo, pero siempre es liberador. Quizás ahora mismo estés viviendo una etapa en la que sientes la presión de explicar tus decisiones, tus silencios, tus cambios. Tal vez sientes culpa por elegir lo que te hace bien aunque otros no lo entiendan, o miedo a decepcionar si por fin dices lo que piensas. Pero recuerda esto: no viniste aquí para satisfacer expectativas ajenas, viniste para honrar tu camino. Y eso a veces significa decepcionar a otros, para no decepcionarte a ti. Haz este pequeño acto de rebeldía sagrada, elige hacer algo hoy por pequeño que sea, sin necesidad de explicárselo a nadie. Algo que sientas tuyo, que te acerque a tu centro, que te devuelva a ti. Puede ser decir no, aunque te pidan un sí. Puede ser vestirte como te gusta, decidir a solas, cambiar de rumbo, lo que sea. Pero hazlo como un recordatorio. No estás aquí para convencer, sino para vivir con verdad. Este principio estoico se enlaza con otros pilares esenciales, como la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes decidir serte leal, o el concepto de indiferencia hacia la opinión externa. Recuerda que el juicio de los demás no define tu valor, solo refleja su visión limitada. Y como decía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser una buena persona. Sé, no expliques, no justifiques, solo sé.
Aquí hay una paradoja hermosa: cuanto más te atreves a ser tú, más comienzas a rodearte de personas que realmente te ven, porque al quitar la máscara, también permites que los demás se quiten las suyas. La autenticidad es contagiosa, y aunque no atrae multitudes, atrae verdad, y en ese espacio donde ya no necesitas ser entendido, florece la calma, florece la integridad, florece la libertad. Ahora, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Alguna vez te has traicionado solo por ser aceptado? ¿Cuántas veces callaste tu verdad por miedo al juicio? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir así? Recuerda, cada vez que eliges ser auténtico, incluso si tiemblas, estás volviendo a casa, y ahí, en ese hogar interno, no necesitas ser entendido, solo necesitas ser tú. La paz no es un destino, es una práctica diaria. La paz no es un destino, es una práctica, un arte que se cultiva, como se cultiva una flor frágil bajo el sol. No llega de golpe ni se encuentra en un lugar lejano. La paz no te espera al final del camino, está en cómo caminas, en cada paso que das, en cada pensamiento que eliges alimentar, en cada silencio que te concedes en medio del ruido. Y sin embargo, vivimos como si fuera un premio, algo que solo alcanzaremos cuando todo esté en orden, cuando los problemas desaparezcan, cuando todo el mundo nos entienda, cuando nada nos duela. Pero ese día no llega nunca, porque la vida no se detiene. Siempre habrá ruido, pendientes, personas difíciles, noticias que agitan días grises. Esperar a que todo eso desaparezca para estar en paz es como esperar a que no haya viento para encender una vela. La paz no es la ausencia de caos, es la presencia de claridad dentro de ti, incluso cuando todo alrededor se sacude. Marco Aurelio lo expresó con precisión: la serenidad se cultiva como un hábito, no se hereda. No es algo con lo que naces, es algo que eliges practicar todos los días. Y practicar la paz no significa negar lo que sientes, no es fingir que todo está bien, no es reprimir tu dolor o evitar tus emociones. Al contrario, es atreverte a mirar lo que sientes, sin correr. Es respirar en medio del miedo, es darte un momento de presencia incluso cuando todo parece exigir urgencia. Es aprender a responder, en lugar de reaccionar. Es elegir conscientemente, no perderte en la tormenta, aunque sople fuerte. Imagina un instrumento musical, un violín, un piano, una guitarra. Si no se afina cada día, si no se toca con constancia, pierde armonía, se desafina, se oxida. Así también ocurre con tu paz. Si no la practicas, la pierdes. No porque desaparezca, sino porque se vuelve inaccesible en medio del ruido acumulado. Por eso los estoicos no esperaban condiciones ideales para estar en calma. Cultivaban la calma, como se cultiva una disciplina, día tras día, a través de la observación, de la moderación, del silencio, del discernimiento, porque sabían que el mundo externo es impredecible, pero el mundo interno es responsabilidad nuestra. Hazte este regalo: crea un ritual de paz para comenzar tus mañanas. No tiene que ser complicado, puede ser tan simple como respirar profundo 3 veces, antes de mirar el teléfono, escribir en silencio durante 5 minutos, antes de salir corriendo, caminar sin prisa, preparar tu café con plena atención, repetirte una frase que te ancle. Lo importante no es cuánto tiempo le dedicas, sino desde dónde lo haces. No busques hacerlo perfecto, solo busca hacerlo presente, porque cada pequeño acto de quietud es una semilla, y con el tiempo esas semillas florecen. Este principio estoico se entrelaza profundamente con otras ideas clave. Como el control interno, no puedes controlar lo que sucede afuera, pero sí puedes decidir cómo comienzas tu día. O la idea de la atención plena, lo que cultivas a diario, define el terreno donde caminas. Practicar la paz no es egoísta, es una forma de responsabilidad emocional, porque cuanto más en calma estás tú, menos caos siembras en los demás.
Y aquí hay algo que pocas veces nos detenemos a pensar. Muchas veces buscamos la paz afuera, cuando en realidad la hemos estado saboteando nosotros mismos. ¿Cuántas veces alimentamos la ansiedad con pensamientos repetitivos? ¿Cuántas veces abrimos el día con noticias negativas, críticas, juicios, comparaciones? No es el mundo el que te roba la paz, son tus hábitos mentales los que la abandonan. Pero la buena noticia es esta: también puedes recuperarla, porque la paz no depende de lo que tienes, depende de lo que eliges sostener y soltar. Ahora, te invito a detenerte un instante y preguntarte hoy: ¿qué has hecho para cultivar tu paz? ¿Has respirado? ¿Has escuchado el silencio? ¿Te has permitido estar contigo mismo sin exigencias? No esperes a que la vida se calme para encontrar serenidad. Haz de la serenidad una forma de estar en la vida, porque la paz no es un premio que alguien te otorga, es una práctica que tú eliges una y otra vez. Aunque cueste, aunque no veas resultados inmediatos, aunque te equivoques, porque cada vez que eliges regresar a ti, estás construyendo un lugar seguro dentro, un lugar que no se derrumba, aunque el mundo tiemble. Y con eso en mente, quiero dejarte esta pregunta abierta: ¿qué ritual, por pequeño que sea, puedes comenzar mañana para recordarte que la paz no es un destino, sino un camino que se camina todos los días? No eres lo que logras, eres lo que sostienes en silencio, cuando nadie te mira. ¿Quién eres? ¿Qué sostienes en la intimidad del silencio, cuando no hay aplausos, ni premios, ni miradas externas esperando algo de ti? En un mundo que mide el valor por lo visible, por lo logrado, por los títulos, las cifras, los resultados, hay algo profundamente estoico en reconocer que lo esencial muchas veces no se ve, porque lo que de verdad sostiene tu vida no son los logros que muestras, sino los hábitos que mantienes en la sombra, las decisiones que repites en soledad, la coherencia que eliges cuando nadie te obliga, la raíz invisible que mantiene en pie todo lo que eres. Y esto no es fácil de aceptar, porque nos han educado en la cultura del reconocimiento. Desde pequeños buscamos aprobación, aplausos, validación. Queremos que nos vean, que nos celebren, que nos digan bien hecho. Pero la madurez emocional, espiritual, filosófica, comienza cuando ya no necesitas testigos para ser íntegro, cuando haces lo correcto, aunque nadie lo sepa, cuando cuidas tu mente, tu cuerpo, tus valores, no para mostrar nada, sino porque reconoces que tú eres el primer y último responsable de ti. Marco Aurelio lo dijo con fuerza: no te define lo que dices, sino lo que haces en la oscuridad, porque cualquiera puede parecer fuerte ante la luz, pero solo quien tiene raíces profundas permanece firme cuando llegan las tormentas, y esas raíces se cultivan en silencio, en los actos pequeños y constantes que nadie aplaude, en las elecciones diarias que parecen insignificantes, pero que con el tiempo construyen carácter. No se trata de alcanzar más, sino de sostener lo que importa, de permanecer, de ser fiel a ti, incluso cuando todo empuja a la distracción, al abandono, a la facilidad. Piensa en un árbol. Nadie ve sus raíces, pero sin ellas no hay tronco, no hay ramas, no hay frutos. Lo mismo pasa contigo. Tus logros visibles se alimentan de tu trabajo invisible, de tu constancia, de tus límites, de tu capacidad para empezar de nuevo cada día, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie más lo nota, incluso cuando nadie lo agradece. Por eso hoy te invito a reconocer y honrar ese esfuerzo callado que llevas dentro. Haz este ejercicio sencillo, pero profundo. Escribe 3 cosas que haces cada día sin que nadie lo sepa. Tal vez te levantas temprano para tener un momento de paz. Tal vez eliges no reaccionar ante una provocación. Tal vez te repites una frase para no rendirte. Tal vez simplemente respiras en medio del caos. No importa cuán pequeñas parezcan, anótalas, míralas, agradécelas, porque ahí está tu fuerza, ahí está tu verdad. Y este principio,
se enlaza con una idea clave del estoicismo: vivir según la virtud, no según la fama. Séneca lo enseñó claramente. El hombre sabio se basta a sí mismo. No significa que rechace a los demás, significa que su identidad no depende del aplauso, su valor no se mide en ruido, su integridad no se compra con likes. En un mundo que te empuja a aparentar ser auténtico en silencio, es un acto de revolución interior. Pero aquí viene la paradoja que te hará pensar: cuanto más haces por agradar a los demás, más te alejas de ti. Y cuanto más fiel eres a tu propio camino, menos necesitas que te entiendan, porque descubres algo que muy pocos se atreven a abrazar: que la libertad real empieza cuando ya no necesitas demostrar nada a nadie. Entonces deja que esta pregunta resuene dentro de ti: si nadie supiera nunca lo que haces, si no hubiera medallas, ni trofeos, ni testigos, ¿seguirías haciendo lo mismo? ¿Seguirías cuidando tu mente, tu cuerpo, tu alma? ¿Seguirías cultivando lo que sabes que es bueno para ti, aunque nadie más lo valore? Porque si la respuesta es sí, entonces ya eres libre, ya estás viviendo con propósito. Y ahora, cierra los ojos un instante, respira hondo y piensa: ¿qué estás sosteniendo hoy en silencio que te honra? ¿Qué pequeña disciplina, qué acto invisible, qué elección repetida es tu raíz más profunda? No lo subestimes, porque ahí, justo ahí, comienza tu verdadera fuerza. Cuando entiendes que no eres lo que logras, sino lo que sostienes en silencio, todo cambia. Ya no buscas aprobación, ya no necesitas mostrar nada. Solo te importa ser fiel a eso que nadie ve, pero que sostiene todo lo que eres. Porque ahí, en la constancia silenciosa, en la integridad sin testigos, en la disciplina que no presume, está tu verdadera grandeza. Hoy te invito a honrar esa parte de ti que nadie aplaude, esa parte que resiste, que cuida, que elige bien, incluso en soledad. No necesitas que el mundo lo sepa, porque tú ya lo sabes, y eso basta. Así que hazlo simple. Toma un momento esta noche y escribe 3 cosas que sostuviste hoy. Aunque nadie lo notó, tal vez elegiste el silencio en vez de reaccionar. Tal vez te levantaste temprano solo para respirar. Tal vez seguiste con tu rutina, aunque el cansancio te susurraba que no. Escríbelas y dite a ti mismo: esto también es fortaleza. Si este mensaje ha resonado contigo, si te ha recordado algo que llevas dentro y que quizás habías olvidado, entonces te invito a quedarte, a seguir explorando este camino estoico con nosotros, porque este no es un canal más, es un refugio para los que buscan profundidad, sentido y verdad. Suscríbete si aún no lo has hecho, no por obligación, sino porque aquí vas a encontrar palabras que te sostienen. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Nunca sabes quién está luchando en silencio, y podría encontrar en estas palabras un poco de luz. Y ahora, quiero escucharte. ¿Qué es eso que tú sostienes en silencio y que merece ser reconocido? Déjalo en los comentarios, porque aquí también hay espacio para tu voz. Y si te quedaste hasta aquí, prepárate, porque en el próximo video hablaremos de una de las lecciones más desafiantes y liberadoras del estoicismo: cómo aceptar lo que no puedes controlar y recuperar la paz interior. Nos vemos allí.